Continuamos con más Sama Noticias y como cada martes ya está junto a nosotros el magíster Maximiliano Martínez para introducirnos en esta clase magistral que trae cada una de las jornadas en las que está presente con los detalles particulares y con todo lo que ha sucedido en este caso en las elecciones en Guatemala. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Bienvenido. Maestro, usted también no me da que hay clase porque no es así, no es así. Una semana complicada esta. Una semana compleja para usted. Sí, Está para muy usted también. Concentrado en el fútbol más que nada. Siempre. Sí. ¿Usted también? Tranquilo. Tranquilo. Me encantaría que me pudiese transmitir esa tranquilidad, pero bueno, yo no. En eso Hay otros que tienen más presión. En eso no puedo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, nos metemos en el tema de hoy y esta sorpresa de Arévalo. Un sorpresón. Verdaderamente una sorpresa. Y quizás lo más interesante de todo y lo más rico de todo, sea quién es Arévalo y de dónde viene Arévalo. Nosotros hemos dicho que casi todos los países latinoamericanos han pasado por un proceso de diferentes formas de administrar el Estado. ¿Está bien? Han habido momentos en el que el Estado ha sido conservador, oligárquico, liberal. Han habido momentos en el que el Estado ha sido un Estado de bienestar o benefactor. Y han habido momentos en que el Estado ha sido neoliberal. Bien, Arévalo es hijo de otro Arévalo, que fue presidente de Guatemala, en la época del Estado benefactor que tuvo, o por el que atravesó Guatemala, entre 1944 y 1960, en el cual tuvo las dos presidencias más importantes de la historia de Guatemala, que fue justamente la de su padre, Arévalo, y de Arbenz. ¿Está bien? Quizás haya sido el único proceso en el cual Guatemala tuvo una intenta de crecer y de posicionarse como el país más importante de América Latina por las medidas que estos dos presidentes tomaron. ¿Está bien? De América Latina te estoy diciendo, no de Centroamérica. ¿Está bien? Un país tan pequeño... Porque eso te iba a decir. ¿Cómo es directamente proporcional esta posibilidad de ser potencia siendo tan pequeño? Por el contexto sociohistórico y político, por el contexto latinoamericano, entre 1944 y 1960, pensemos cómo fue el contexto latinoamericano, quiénes estaban en Latinoamérica, cuál era la perspectiva que se tenía de qué debía ser Latinoamérica, y porque en especial la forma de pensar que tenía Arévalo y la forma de pensar que tenían Arbenz. No olvidemos que Arbenz es derrocado por una revolución o por un golpe de Estado que termina con su gobierno y es llevado adelante por Estados Unidos. La causa... Guatemala tenía la posibilidad de atacar aéreamente a Estados Unidos. La realidad, en toda Guatemala había solamente una escalera mecánica. Mirá. ¿Está bien? O sea que pensemos cuál es la causa del ataque, ¿sí? Y por qué te decía esta cuestión de potencia centroamericana y potencia latinoamericana siendo un país tan pequeño, el país de la eterna primavera. Bien, eso hizo que entre 1960 y 1990 se produzca un proceso de guerras revolucionarias en contra de movimientos armados que representaban a los pueblos originarios y movimientos armados de extrema derecha, ¿está bien? Y estas derechas sí son y fueron extremas, porque en Guatemala se llevó adelante el proceso de dictadura más sangriento de América Latina, también. También uno cree que fue Argentina, que fue Brasil, que fue Uruguay, y es todo lo contrario. En una charla que dio Ansaldi aquí en San Juan hace algunos años, él contó que Guatemala había sido el país con la dictadura más sangrienta de América Latina, a un punto tal que para escarmentar a los grupos de izquierda, el ejército y los grupos paramilitares de derecha se filmaban comiendo, por ejemplo, los cerebros de sus vencidos. ¿Está bien? Eso no se vio en ninguna parte de América Latina. Ese proceso que se dio conllevó a que a partir de 1996 hasta el día de hoy hayan tenido un momento de equilibrio democrático, por decirlo de alguna forma, y que hayan logrado mantenerse hasta estas últimas elecciones, donde llega a la presidencia un presidente que podríamos decir que es de centro izquierda, pero que en realidad es o representa los intereses de Guatemala verdaderamente. Bien. ¿Está bien? Hay un discurso que ha caracterizado la campaña y bueno, cómo llega además, que es esto de la anticorrupción.
¿Cómo se destaca en el candidato? El problema histórico de América Latina, y dale, el inconsciente. El problema histórico de Guatemala ha sido justamente la construcción y ha sido el común denominador de Centroamérica, y nosotros no lo pensamos de América Latina. ¿Está bien? Porque ha sido la lucha entre aquellos que han pensado o tenido en cuenta una defensa de los derechos propios de cada uno de los estados, y aquellos que han tomado al Estado tan solo como un instrumento o como un puente para poder mejorar su situación académica. Guatemala es uno de los países más ricos de América Latina, tanto desde el punto de vista mineral, recordemos que ahí está una de las mayores concentraciones de volcanes en el mundo. Es un país con un poder forestal impresionante, petróleo, pesca, etcétera, a pesar de ser un país muy pequeño. Eso ha hecho de que el Estado guatemalteco haya funcionado en función, valga la redundancia, de las necesidades de, en un problema, las estructuras terratenientes que dominaban el territorio, luego las estructuras oligárquicas, luego las estructuras liberales conservadoras y luego las estructuras militares. ¿Está bien? Eso ha llevado a que, históricamente, la sociedad guatemalteca se haya dividido en dos partes, ricos y pobres. ¿Está bien? Nada más. Vos pensás la importancia estratégica que ha tenido Guatemala, que antes del Canal de Panamá, los alemanes, que ha sido uno de los pocos lugares donde han tenido una influencia mucho mayor que los británicos o los norteamericanos, y anda pensando por qué el problema de Norteamérica y sus invasiones, logró construir un ferrocarril que unía el Océano Atlántico con el Pacífico. Eso cortaba por primera vez el continente y le permitía a un montón de potencias evitar bajar hasta el Estrecho de Magallanes y dar la vuelta, solamente pasar por esa vía férrea. Cuando Norteamérica construye el Canal de Panamá, rompe con todo eso, entonces rompe también con ese monopolio que se tenía, y eso genera una variopinta cantidad de problemas que se dan en Guatemala. Vos pensá una cuestión, es un país que ha tenido desde 1960 hasta 1996 enfrentamientos, y esos enfrentamientos se han dado en función de las necesidades que un determinado grupo ha tenido sobre los medios de producción y los modos de producción para enriquecerse individualmente. Es un país muy pequeño, entonces diríamos todos que en un país casi pequeño casi todos nos conocemos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué mejor campaña que la cuestión de usar la corrupción? Que es un común denominador, pareciera que latinoamericano, pero a ver, la corrupción no es latinoamericana, la corrupción es humana. ¿Está bien? ¿O acaso que Alemania no tiene corrupción? ¿Japón no tiene corrupción? ¿Estados Unidos no es un país corrupto? Cuando nosotros pensamos en golpes de Estado en América Latina, y yo pregunto cuántos presidentes han muerto en América Latina y cuántos han muerto en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de corrupción, tenemos que ser un poco reflexivos y críticos. No es solo la imagen de la mano en la lata, por decirlo de alguna forma, y quizás la imagen banal que existe. Pero es que el capitalismo es una gran lata, donde todos quieren meter la mano. ¿Está bien? Todos. Porque no es, a ver, el capitalismo, la riqueza humana, porque el socialismo también plantea un sistema de riqueza donde también todos quieren meter la mano. Entonces, cuando vos pensás esto, qué mejor que ir por la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente considera en Guatemala que el gran problema es la corrupción, y lo ha sido. Pero en realidad el problema de trasfondo es que no hay una división de las riquezas y una repartición equitativa. Guatemala ha sido el país donde nació una de las civilizaciones más importantes de América Latina, los mayas. ¿Está bien? En Guatemala se encuentran las ciudades mayas más importantes de América Latina, y en un determinado momento los mayas abandonaron esas ciudades y se fueron. ¿Sí? Migraron hacia México, migraron hacia El Salvador, Honduras, luego llegaron los españoles, los ingleses como siempre, los norteamericanos, los alemanes en este caso. Entonces, a ver, ha sido históricamente un tironeo que ha explotado en su máxima expresión entre el 2010 y el 2019. Pensemos que la candidata que ha competido en contra de Arévalo ha sido la esposa de un expresidente. Claro. ¿Está bien? Que primeramente... Hijo de un expresidente, esposa de un expresidente. Él es hijo de un expresidente que a la caída en 1960 de Santiago Arbenz deben exiliarse. ¿A dónde se exilian los Arévalos? A Uruguay. Él pasó prácticamente toda su infancia en la República Oriental del Uruguay. Es más, él cuenta que se dio el gusto de, y hay dato de color, que él se dio el gusto de jugar al fútbol en el Liverpool uruguayo, y que por eso él quiere tanto al fútbol. ¿Está bien? Y él vive en Uruguay también, en un momento en el cual Uruguay es uno de los símbolos de resistencia.
frente al embate de Estados Unidos y la Unión Soviética en este contexto de Guerra Fría. Él sabe lo que es la corrupción. Es más, vos fijate cómo será de importante esta cuestión de luchar contra la corrupción, que el Poder Judicial de Guatemala está intentando cercenar los derechos políticos del partido Semilla, claro, para que no se pueda presentar o no pueda tomar el poder en enero. ¿Está bien? La estructura está corroída desde todos lados. Por último, hablaste del partido Semilla, Maxi, cortito un poco de la historia de este partido. Es un partido creado por él y que primeramente nació como, podríamos decir que una ONG que buscaba darle explicación a estas situaciones problemáticas que tenía Guatemala. No solamente el problema de la corrupción, sino darle una solución a la economía, a la educación, a la salud. Esa estructura de pensamiento decidió en un determinado momento convertirse en un partido político y ponerlo como símbolo a él. Semilla es porque teóricamente quiere que Guatemala resurja. Hay una cuestión muy interesante con la cual me gustaría terminar. Si vos analizás toda América Latina, Hispanoamérica, lo podés vincular con este complejo proceso que hemos tenido de entrega, de idas, de vueltas, de casi siempre perder más que ganar. ¿Está bien? Y hay una frase de Jacques Lacan que le preguntan una vez de qué significaba el amor para Lacan. Y él contestó que el amor era darle lo que no se tiene a quien no es. ¿Está bien? Si América Latina fuese un sujeto, la definición de amor le quedaría perfecto. Porque en su gran parte de historia le ha dado lo que no ha tenido, casi siempre a quien no ha sido. Excelente, Maxi. Como siempre, muchas gracias. Sergio, por favor, a sus órdenes y mucha suerte esta semana. Nos encontramos la semana próxima. Por supuesto.